diálogo horizontal es clave para conocer los distintos modelos del desarrollo existentes en el mundo y a partir de ahí construir respuestas a los problemas de nuestras comunidades. Te damos la bienvenida al podcast Intercambios. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y auspiciada por el CONACYT. En los distintos episodios encontrarás discusiones relevantes en torno a temas claves del desarrollo en la esfera local, nacional e internacional. Niyolistlahtoli ixtlapaltik tlauel moneki tlan se kineki kixmatis se machiotl tlen temoskalistli onka paniuei tlaltepaktli uan ihkino se tlanankilis tlen kualantli kipia topilaltepetzitzi. Kuali ximopanolti pani tlatzkinamakilistli ixnamiktlahtoli. Nipiltequitzi kipeualtia caltlamachtili Unidad Académica de Estudios del Desarrollo tlen Universidad Autónoma de Zacatecas uan mopaleuia iguaya CONACYT. Pani tequixexeloli tiquinasis miak tlatolme tlen tlauel moneki tlen temoskalistli. Ipan tlapayolaltepetzitzi towei tlalpancayotl uan sekinoke tlalpancayome. Bueno, un placer recibir a quienes hoy nos están acompañando. Estamos acá en un nuevo episodio de Intercambios, este espacio que tenemos en la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy tenemos el placer de recibir a un investigador de Argentina. Él es Mauricio Berger, es investigador del CONICET, se especializa en temas justamente de nanotecnologías. Vino a visitarnos por un taller que ahora les vamos a comentar un poquito más. Él es doctor en Ciencias Sociales, es miembro del Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Argentina. Bueno, sus líneas de investigación tratan sobre gobernanza de las tecnologías emergentes, también sobre bio y nanotecnología, justicia ambiental y los afectados ambientales. Un placer recibirte, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias, Betiana, por la hospitalidad, a vos y a toda la Unidad de Estudios del Desarrollo. Bueno, anduviste por acá presentando, trabajando en un taller, ¿no? Sobre nanotecnologías el día de ayer. ¿Qué te pareció la experiencia? Muy interesante, la verdad, porque fue un taller de cierre de un proyecto muy grande, ¿no? Del proyecto de la línea Ciencia de Fronteras que dirige Guillermo Foladori. Y lo particular de este evento, que me pareció interesante, fue que tuvo como público participante a estudiantes de ingenierías, de ciencias ambientales, de ingeniería, creo que es electromecánica, computación, de los cuales también pudimos ver algunos pósters, sí. Ajá. Y bueno, la verdad que interesante el diálogo interdisciplinario, ¿no? Encontrarnos con otras áreas de conocimiento diferentes a las que estamos dentro de las ciencias sociales interdisciplinarias. Exacto. Porque precisamente en temas que tienen que ver con las tecnologías emergentes es la vía, ¿no? Que tenemos que recorrer, ¿no? Los desarrollos biotecnológicos, nanotecnológicos, de la convergencia tecnológica, ¿no? Inteligencia artificial, ciencia de datos, son objetos bien complejos, ¿no? Objetos tecnológicos bien complejos y por lo tanto requieren eso, una conversación multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria. Y muy presentes, ¿no? En la actualidad también, sí. Son debates en auge, ¿no? Totalmente. Aunque, bueno, obviamente hay muchos desafíos para esa conversación interdisciplinaria. Bueno, un poco la presentación que compartí tuvo que ver con eso, ¿no? Con un trabajo que estamos haciendo en Argentina, donde lo que estamos tratando de hacer es ampliar un poco las relaciones, los abordajes y las problematizaciones sobre el desarrollo nanotecnológico en Argentina. Wow. ¿No? Una tecnología que no es nueva relativamente. La nanotecnología como esta capacidad de operar, ¿no? Sobre las propiedades físico-químicas de la materia a partir de una manipulación a escala nanométrica, es decir, átomo por átomo de los materiales, ¿no? Nos parece de ciencia ficción, pero no lo es. Ya se están desarrollando un montón de productos con aplicaciones
en energía, en telecomunicaciones, en salud, en agricultura. Entonces hay temas que son bastante sensibles a la experiencia que tenemos en América Latina, ¿no? Claro. Por ejemplo, con las biotecnologías, ¿no? Claro. Bueno, de ahí... Bueno, en esto que estás comentando, me gustaría saber un poco, acerca de tus temas de investigación, porque recién mencionábamos las líneas de investigación sobre las que actualmente, digamos, estás involucrado, trabajás, y hay un concepto que es el de justicia ambiental, y a mí me gustaría preguntarte, ¿no? De qué se trata y qué relación tiene, con lo que hoy nos convoca, ¿no? Que es un poco la discusión acerca del desarrollo. Entonces, si nos pudieses como comentarle acá a la audiencia Sí. esto. Bueno, el concepto de justicia ambiental es un concepto que tiene una construcción bastante interesante porque es un concepto que toma precisamente la idea de justicia desde los movimientos y desde las luchas de una serie de comunidades afectadas, principalmente comunidades que ya estaban en una situación de vulnerabilidad o de discriminación por cuestiones racializadas, por cuestiones de género, por ejemplo, también, ¿no? En su mayoría mujeres, madres, amas de casa al frente, ¿no? De las economías domésticas y también clase trabajadora, ¿no? En barrios o en zonas que por lo general estaban bastante desfavorecidas o sin, por ejemplo, de lo que son prestaciones básicas, como tener agua potable, como tener, por ejemplo, servicios de salud, atención primaria de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de justicia ambiental toma esta idea de la justicia denunciando en primer lugar que los impactos de la industria, ¿no? De distintos tipos de industrias, o los impactos de los distintos emprendimientos extractivos, ¿no? Pensando en América Latina, ¿no? La megaminería, el agronegocio, también la construcción de por ahí grandes represas u obras de infraestructura, impactan desigualmente sobre estas comunidades, ¿no? Entonces, en primer lugar, la idea de justicia ambiental tiene una idea que reclama una distribución más justa, ¿no? De los beneficios, no en el sentido de los beneficios de los emprendimientos, sino de los maleficios de la contaminación o los impactos que hay en lo que tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad, la afectación de la salud, etcétera, ¿no? Entonces hay una dimensión así que tiene que ver con reclamar una reparación de esos daños. Hay una dimensión que tiene que ver con reclamar que el riesgo que generan, por ejemplo, las nuevas tecnologías sea más estudiado, que haya medidas que puedan mitigarlo o aminorarlo, ¿no? Uh-huh. Eso sería una dimensión más distributiva. Pero lo que tiene el concepto de justicia ambiental al adensar la noción de justicia es que para esos reclamos sean escuchados, esas personas, ¿no? Esos integrantes de esas comunidades tienen que ser reconocidos como sujetos de derechos, ¿no? Entonces entra la dimensión del reconocimiento, ¿no? Y no es solamente una dimensión, no nos remite solo a una dimensión intersubjetiva, ¿no? Que algunas vidas sean inteligibles, ¿no? Que sean vidas o formas de vida que merecen ser vividas, sino también hablamos de una condición jurídica, ¿no? Como sujetos portadores de derechos. Y al menos en Argentina, ¿no? Los derechos a la salud y a un medio ambiente sano son constitucionales, ¿no? Entonces, para reclamar el cese de la contaminación, para reclamar que haya reparación cuando se cometen daños ambientales, ¿no? Los sujetos también tienen que ser escuchados como ciudadanos, sus peticiones tienen que ser atendidas por el sistema político, por el Poder Ejecutivo, por también los legisladores cuando están elaborando procesos de ley, ¿no? Que tienen que incorporar esta dimensión, ¿no? Uh-huh. Y también, y sobre todo teniendo en cuenta que en América Latina, en México también especialmente, ante la falla, digamos, de actuación de los poderes legislativos, ante la complicidad bastante manifiesta de los poderes ejecutivos con la industria extractivista, uh-huh. Se judicializan muchos de estos conflictos, ¿no? Se judicializan y en ese sentido el Poder Judicial también, ¿no? Tiene que poder incorporar con la legitimidad que tienen todas estas demandas, ¿no? Que a nivel jurídico no la está, pero sí a nivel de esta idea de justicia ambiental, ¿no? Queremos que nos escuchen, queremos sentarnos en la mesa donde se están definiendo políticas que nos afectan, ¿no? Nos impactan uh-huh. directamente, ¿no?
Entonces, eso también lleva a otra dimensión que tiene que ver con esta idea de justicia ambiental, que es la dimensión de la representación política, ¿no? Entonces, reconocimiento que sea reparación, de derecho, reconocimiento y participación, ¿no? Representación política o participación, porque también vemos que las demandas ambientales en general, si bien ahora en toda América Latina hay un auge, hay un crecimiento muy grande, todavía estamos lejos, digamos, de que las agendas políticas tomen realmente en serio la cuestión. Si bien los gobiernos dicen que tienen políticas ambientales, las empresas se declaran responsables ambientalmente, ¿no? Hay distintos tipos de ambientalismo, distintos tipos de discursos ambientales. El discurso de los afectados es uno muy potente, ¿no? Y que desafía realmente en una protección efectiva de derechos. Claro, y quizás no es mucho más, digamos, tiene otro enfoque quizás en relación a otras miradas, ¿no? Como las que se les denomina el capitalismo verde, Totalmente, ¿no? el capitalismo verde, el llamado evangelio de la ecoeficiencia, ¿no? Claro. Y también varios comportamientos ambientalistas que no están mal, por ejemplo, cuidar el agua a forma individual, no arrojar basura en la vía pública, pero son comportamientos individuales, ¿no? Y tenemos que pensarlo también en la dimensión más colectiva y más política y de dimensiones bien complejas que tenemos en nuestras sociedades hoy, ¿no? Qué interesante. Y te iba a decir ahí justamente en relación a la idea de desarrollo, lo que están denunciando los afectados ambientales es que la suspensión sistemática de derechos, la exposición permanente a situaciones de contaminación ambiental, ¿no? En el caso de las poblaciones afectadas por el uso masivo de agrotóxicos, ¿no? Sobre todo donde se expande la frontera de la soja transgénica o de los cultivos transgénicos en toda América Latina, ¿no? Bueno, acá en México ahora la cuestión, ¿no?, del glifosato, que tanto Perú como México, ¿no?, con moratorias, ¿no?, para la introducción masiva de estos venenos, que en el cono sur podemos dar cuenta de los cuantiosos daños. Están denunciando que, bueno, eso, entre la contaminación y la suspensión de derechos, están viviendo en unas zonas de sacrificio ambiental. Es un concepto muy fuerte y que al concepto de desarrollo lo pone en jaque, ¿no? Claro. Porque donde hay víctimas de ese desarrollo, ¿no?, hay zonas de sacrificio ambiental, entonces, como dice Maristela Vampa, ¿no?, hay un mal desarrollo, ¿no? Entonces, si hay zonas de sacrificio ambiental, no podemos pensar que ese desarrollo puede ser beneficioso. No se tienen en cuenta las cantidad de externalidades ambientales, ¿no? Claro. No se contabilizan la cadena de externalidades ambientales y para hablar de que conllevan, ¿no? Exactamente. Claro. Y Mauricio, ahora consultarte, o sea, que nos puedas contar un poco, bueno, ¿cómo es este paso, no? Porque vos, previamente, digamos, en nuestra charla, también nos comentabas que hace 20 años vos estás involucrado, ¿no?, en las demandas ambientales o quizás desde estas perspectivas, ¿no?, de los afectados, como bien mencionás. ¿Cómo es ese paso hacia las tecnologías emergentes? O sea, que nos puedas contar un poquitito acerca de ese aspecto, cómo es que se va dando esa relación, ¿no?, entre dos marcos profundamente imbricados, ¿no? O sea, como muy vinculados y cómo llegan a vos, ¿no? Sí. La construcción que hacen los afectados ambientales es muy potente. Realmente hay una capacidad de generar conocimientos desde el compromiso con la defensa de la vida, de la salud, del ambiente, y desde esos contextos cotidianos que son muy exigentes, ¿no? Yo tuve la suerte de formarme. Yo digo que mi título de doctorado no solamente me lo dio la Universidad de Buenos Aires, sino también me lo dieron el Grupo de Madres de Barro Ituzaingó Anexo, con quien he trabajado las luchas ambientales del Paren de Fumigar en Córdoba y en Argentina. Eso te iba a preguntar, ¿en qué provincia? Sí, en Córdoba es como el corazón del agronegocio en Argentina y también es el corazón de las luchas, porque realmente la posibilidad y la capacidad desde la autopercepción del daño a dar un salto al espacio público, ¿no?, organizarse. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que hemos estudiado como dentro de lo que son las acciones colectivas, las acciones de autoorganización ciudadana, la tematización, ¿no?, que es hacer de una cuestión que estaba como no problematizada un problema público, ¿no? Entonces esa cuestión de
los problemas públicos, visibilización, que reclamar a las autoridades, que las autoridades tengan que decir algo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, al principio negaban el problema, después no lo pudieron negar más, entonces tuvieron que salir a decir, bueno, depende, en el caso de los agrotóxicos, ¿no? Depende de cómo se apliquen, si hay peligro o no, argumento que también fue rebatido, ¿no? Y sin embargo, dentro de esa tematización a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la biotecnología agropecuaria, ¿no? La agrobiotecnología, era una cuestión que, a diferencia de Brasil y de Argentina, donde tempranamente la cuestión de la aprobación de transgénicos fue tematizada, fue denunciada, fue resistida por las organizaciones, claro, por los movimientos campesinos, por los movimientos de profesionales médicos independientes, ¿no? También por comunidades indígenas, ¿no? A las cuales estaban siendo desalojadas por la expansión de estas fronteras agropecuarias. A mí me llamó mucho la atención que en Argentina como que sí fue muy fuerte, digamos, la problematización y la lucha contra el uso masivo de agrotóxicos, pero no tan así la cuestión es como el núcleo donde se aprueban los eventos transgénicos, que son las comisiones de biotecnología agropecuaria, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son los que están sentados ahí? ¿Qué experiencia tienen? ¿No? ¿Cuál es su expertise académica, etcétera? Brasil y México, que son dos casos que he estudiado, digamos, tenían una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en cumplimiento del protocolo de Cartagena, pero Argentina, junto con, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, más comprometidos con el modelo, digamos, de la exportación de los commodities agrícolas, pensaban que estas restricciones podían ser barreras, podrían constituir barreras para arancelarias, ¿no? Hablando también de modelos de desarrollo. Entonces digo, bueno, ¿cómo se empieza a problematizar esta cuestión de la biotecnología? Y el uso de estas tecnologías emergentes, las estructuras de gobernanza, es decir, son comisiones nacionales, pero a su vez hay flujos, ¿no? De políticas que están ya internacionalizados, transnacionalizados, que tienen que ver con las políticas de regulación basada en la evidencia científica de los organismos genéticamente modificado, o principios de equivalencia sustancial, por ejemplo, un organismo transgénico es igual a uno no transgénico, ¿no? Y son todos argumentos que, cuando nos ponemos a ver todas estas estructuras de gobernanza, de instituciones multiactorales, ¿no? Nos encontramos que, bueno, hay centros, ¿no? Que definen estas políticas y sus argumentaciones, ¿no? Entonces, enarbolar el principio precautorio, que es un principio, digamos, que tiene que ver con que la falta de certeza sobre lo que pueden ocasionarnos las tecnologías, en este caso la biotecnología, no pueden impedir una tutela de protección de la salud y de la biodiversidad, ¿no? Entonces, un poco por ese lado el salto a empezar a pensar los argumentos y los marcos de regulación de estas tecnologías. Un campo muy interesante también para estudiar, que es el campo de la ciencia regulatoria, porque lo que se ve ahí son dispositivos, ¿no? Los comités de expertos. Y ahí cuando eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las voces autorizadas para decir que sí y que no? Obviamente vienen con títulos, con formaciones, son todos, por así decirlo, genéricamente doctores en biotecnología, pero también es interesante ver, cuando se han hecho estudios más pormenorizados, las puertas giratorias, ¿no? ¿Puertas giratorias podrías explicarlo? Puertas giratorias es un concepto así como, hay toda una gramática, ¿no? Hay todo un diccionario de la justicia ambiental. Y las puertas giratorias tienen que ver con esto de que, por ejemplo, en lugares públicos ocupan puestos personas que antes habían ocupado lugares en corporaciones muy interesadas o con mucho interés en el desarrollo de la biotecnología, ¿no? Perfecto. Y esas personas después estaban tomando decisiones. Tomando decisiones y entonces se forman hay las puertas giratorias, ¿no? Es decir, bueno, de la corporación al organismo público regulador, ¿no? Claro. Y bueno, un poco la deriva entre las bio y las nanotecnologías, como para sintetizar, porque si no podríamos extendernos. Sí, todo el día. Pero tiene que ver con que si bien ya la biotecnología logró ser tematizada, visibilizada, se problematizó, la nanotecnología es algo mucho más desconocido todavía, ¿no? Y si en el caso de la agrobiotecnología podíamos por lo menos identificar una comisión de expertos y la exclusión de otros saberes, ¿no? Por ejemplo, los afectados ambientales estaban diciendo,
que no se puede solamente pensar el evento transgénico dentro de un laboratorio, sino que cuando va al campo hay un montón de otros eventos con los que interacciona, ¿no? En la complejidad, el tema del uso masivo de agrotóxicos, ¿no? El tema de los desmontes masivos. O sea, hay un montón de cuestiones que están vinculadas, pero que la misma CONAVI, en el caso de Argentina, decía, solo vamos a hablar de temas que tienen que ver con la tecnología, la biotecnología. Todas las otras cuestiones se tienen que tratar en otros lugares, ¿no? Claro. Una exclusión. Esto de fragmentar, ¿no? La realidad y solo estudiar parcelariamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, en el caso de las nanotecnologías es peor, pues es más disperso todavía, es un tema muy nuevo, y que sin embargo, por ejemplo, en el tema de agricultura, ya hay nuevas y renovadas promesas tecnocientíficas sobre cómo una nueva generación de nanoagroquímicos va a ser mejor porque va a reducir los principios activos de los venenos que se utilizan masivamente, entonces va a contribuir, digamos, con una agricultura más sustentable. La misma promesa que se hizo cuando se introdujeron los transgénicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se reciclan de repente estas promesas tecnocientíficas por parte de las comunidades científicas, de nuestras universidades, de nuestros centros de investigación, que son financiados con fondos públicos, ¿no? Quizás y que, sin embargo, donde prima una mirada no tecno-optimista, ¿no? Y se desdibuja toda esta, que vos estás bien mencionando, todas estas problemáticas o estos factores que también acompañan, ¿no? Las situaciones y que muchas veces pueden tender a ser problemáticas, ¿no? O a despertar problemáticas. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es algo bien interesante para observar. Todavía no están siendo implementados masivamente los nanoagroquímicos, pero como te decía, renuevan esta promesa y ¿quién va a entender en ese asunto, ¿no? ¿Quiénes van a ser los expertos? Y el conocimiento viene cada vez más demorado, ¿no? Es cada vez más concentrado en muy pocas manos. Todos estos conocimientos también se manejan para las cuestiones regulatorias en base a la revisión por pares expertos, ¿no? Se hacen como revisión de literatura para determinar, ¿no? Cuál es el grado de toxicidad o de peligrosidad en el caso, ¿no? De los nanoagroquímicos. Como para redondear, a mí lo que me interesa en ese sentido es ver la producción de conocimiento que hay para estas cuestiones que son tecnológicas con un profundo impacto ambiental. Y recuperando la noción de justicia ambiental, ¿no? Es como decir, esas decisiones sobre cuestiones que nos van a impactar colectivamente deberían tener por lo menos un debate público, ¿no? El debate público puede acontecer en los parlamentos, un debate público más formal, pero todas las instituciones tendrían que republificarse, ¿no? Entonces, las comisiones, por lo menos, estas comisiones de expertos sobre la tecnología, deberían incorporar a los trabajadores, ¿no? Que manipulan estas sustancias, a los consumidores que van a ser los destinatarios final de esos alimentos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, un poco el esfuerzo, digamos, del trabajo de contribuir a la publificación, ¿no? A generar una plataforma donde se pueda debatir sobre estas cuestiones, ¿no? Fundamentalmente... Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la presencia de estos temas en el debate de movimientos sociales, de sindicatos? Si es posible hoy estar pensando en que estos temas se llevan a estas mesas y si de alguna manera es posible pensar desde estos propios movimientos una mirada de alguna manera de apropiación de esa tecnología y de esa resignificación, ¿no? O sea, como ¿cuál es la posibilidad de tener algún tipo de, digamos, de voz dentro de esa dirección, ¿no? Hacia dónde vamos, o sea, cómo hacemos para que esas tecnologías digitales, esas tecnologías emergentes estén hoy, digamos, más cerca de los intereses, ¿no? De estos movimientos sociales, de estos sindicatos, de estos actores, ¿no? De la comunidad local. Preguntarte si hoy está, digamos... Si lo ves como un escenario propicio o si falta mucho todavía. No, la situación es que estamos en graves problemas, ¿no? De muchos obstáculos a la participación, lo cual no nos tiene que hacer dejar de tener ese horizonte de a dónde queremos llegar, ¿no? Por más de que estemos con muchos problemas.
hay una exclusión sistemática de estas comisiones, fundamentalmente porque no hay una legitimación para personas que estén por fuera de esta comunidad tecnocientífica, ¿no? Y que ostenten un título, una especialidad, claro, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema constitutivo básico. En el caso de las comisiones de biotecnología ese problema no se superó, ¿no? Claro. En el caso de nanotecnologías es un tema mucho más reciente, mucho más reciente y mucho más nuevo, donde todavía se está generando más conocimiento en relación a las biotecnologías, que hay ya bastante, hay por lo menos 2 o 3 décadas, ¿no?, de construcción, incluso desde los movimientos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay algunas experiencias interesantes, y en ese sentido es fundamental la existencia de redes, por ejemplo, la RELAN, ¿no?, la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, que articula, ¿no?, a nivel latinoamericano, y en mi experiencia también de formación de los últimos 10 años, en Brasil, la Renanosoma, por ejemplo, que es la red de nanotecnología, sociedad y medio ambiente, que en el caso de esta red tiene una participación muy activa de sindicatos que han creado un grupo de trabajo y un grupo de estudio, incluso con experiencias muy importantes, como que, por ejemplo, en San Paulo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Farmacéutica entable, digamos, conversaciones con la corporación farmacéutica tan poderosa de San Paulo, para que se incluya dentro del convenio colectivo de trabajo información sobre procesos productivos que involucren nanotecnología, porque no le estaban diciendo los empresarios a los trabajadores que estaban utilizando ya nanotecnología, y por ejemplo, un efecto adverso que ya se ha empezado a estudiar es la exposición a las nanopartículas, uh-huh, ¿no? Como yo decía, es una tecnología que es invisible a los ojos, uh-huh, pero la utilización, digamos, de millones de nanopartículas, uh-huh, y la inhalación puede tener efectos cancerígenos, ¿no? De la misma forma que la exposición crónica al cóctel de venenos, ¿no?, que respiran las poblaciones fumigadas, ¿no? Claro. Entonces, de nuevo, volvemos a esta cuestión de actores que defienden la salud, ¿no?, que defienden un bienestar, y estos sectores más de expertos, ¿no?, que bloquean de alguna forma la posibilidad de una discusión pública más amplia. Así que el momento actual es problemático. Si le ponemos además el contexto que estamos viviendo en América Latina de ascensos de las derechas, uh-huh, que directamente ya destruyen todas estas instituciones, destruyen cualquier capacidad mínima que existía de control o de regulación, uh-huh, o de poder establecer una demanda, ¿no? Y puntualmente en el caso de Argentina, el desmantelamiento del Estado y de las estructuras que y la mirada de lo público, ¿no? También. Totalmente. Es prácticamente una declaración de guerra al pueblo, uh-huh, ¿no? El pueblo que también en parte lo votó, ¿no?, a nuestro, uh-huh, actual presidente, pero que en sus medidas y en su ejercicio le está prácticamente, como decía, ¿no?, declarando la guerra al pueblo, pues está destruyendo todas las instituciones que dan algún mínimo piso, marco, ¿no?, digamos, de protección, que obviamente, exacto, tiene un montón de problemas, que todavía necesita ser democratizado, uh-huh, radicalmente democratizado, ¿no? Qué interesante esto que estás mencionando, porque bueno, una de las últimas, sabemos que este debate va a continuar y ojalá que pueda seguir visitándonos acá en México y especialmente en Zacatecas, en la Unidad de Estudios del Desarrollo, pero para terminar, ¿no?, preguntarte qué tipo, o sea, estos temas que estás comentando son temas que de algún modo caracterizan el contexto latinoamericano actual, entonces preguntarte acerca de los desafíos que observás desde tu práctica profesional, desde tu práctica académica permanente, ¿qué desafíos y qué perspectivas observás sobre estos temas y principalmente, digamos, hacia el futuro, pensando de que ya entramos de lleno a esta cuarta revolución industrial, a esta industria 4.0, ¿no?, que son un poco quizás los grandes marcos, ¿no?, desde el orden o desde el discurso más hegemónico que hoy se nos está de alguna manera poniendo sobre la mesa, pero que sabemos tenemos que resignificar desde nuestro propio proceso local, ¿no? Sí. Preguntarte eso, acerca de los desafíos, sí, y las perspectivas que observás. Como bien señalaste, la revolución industrial 4.0, la convergencia tecnológica que hablábamos al principio, uh-huh, ¿no?, las biotecnologías, las nanotecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, la, uh-huh, ciencia de datos, van a generar así, están reconfigurando, digamos,
un nuevo mundo donde va a haber un impacto enorme, no solamente por las cuestiones de contaminación, las cuestiones de afectación de derechos, la cuestión de cómo va a crecer el desempleo, la brecha del conocimiento, porque esta cuestión, ¿no?, de quiénes pueden entender y tomar una decisión y tener una pauta de incidencia en el cambio tecnológico. Exacto. ¿No? Entonces, cuando pareciera que el conocimiento está totalmente distribuido, cuando pareciera exactamente, como, ¿no? Pero lo que está realidad distribuido son las redes sociales. Exacto. Y medio ahí de atontamiento general, ¿no? Por más que se podamos dar pero no hay uso a las redes sociales, pero exacto. no un conocimiento que realmente nos ayude, digamos, a empoderar, digamos, esas decisiones y esa incidencia, ¿no?, en la toma de decisiones. El panorama es bastante complicado, además, por lo que decías de las cuestiones de avances de gobiernos de derecha, destituidores de derechos, de garantías, con cuestiones bien conservadoras, ¿no? En ese contexto me pregunto, y quiero tratar de tener un poquito de optimismo y decir, si no estamos necesitando realmente reciclar utopías, ¿no? Yo vengo de Argentina, donde en el 2001 hubo un acontecimiento político enorme que significó así el estallido de una pluralidad de formas de solidaridad social en frente un contexto a un neoliberalismo hiperneoliberal y los impactos, ¿no? Un coletazo tal vez ya que estamos en México, un coletazo del 94, ¿no? Y del levantamiento zapatista, de las autonomías, y me parece que tal vez ahí haya que pensar, ¿no?, como de nuevo reciclando algunas utopías de algún norte posible, ¿no? Hablábamos de justicia ambiental. Un norte mirado desde el sur, ¿no? Exactamente, un sur, ¿no? En ese sentido, un sur posible. Un sur está posible. Bueno. Y hablamos de justicia ambiental, ¿no? Y de las demandas de reparación ambiental y de mayor participación. Ese es un piso. Eso es un piso, ¿no? Veamos lo que pasó en Chile, el proceso constituyente, ¿no? Me parece que ahí también tenemos un proceso que realmente avance en el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad de nuestros territorios y por lo tanto de la autonomía de las comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, ¿no?, de la participación de todos estos sectores que decía, ¿no?, de clases trabajadoras, en realmente pensar otra constitución, ¿no? Otras constituciones políticas, y donde a lo mejor también podemos estar más integrados todavía, ¿no? Sobre todo porque estos gobiernos también, y lo digo en el caso de un mundo donde quepan muchos mundos, ya que trajiste, sí, ¿no?, el paradigma zapatista, ¿no?, y estas utopías. Exactamente. No, y pensemos que estos gobiernos de derecha también lo que están haciendo es atentar contra la unidad latinoamericana, además, ¿no? O sea, generando enemistades. Fíjense lo que pasó con Ecuador y México, ¿no? Argentina agrediendo a los presidentes de Brasil, de Colombia, ¿no? De México también. Entonces, realmente la situación actual es bastante complicada, pero por eso no perdernos ese horizonte de justicia ambiental, de procesos constituyentes, y que es una mirada que quizás, solo para preguntarte, ¿no? Quizás no es solamente hoy pensarnos como América Latina, ¿no? Ya podemos pensarnos como sur global, ¿no? De alguna manera, las experiencias que estamos viendo en África, ¿no? También en otras latitudes de todo el mundo, ¿no? Medio Oriente ahora con esta fuerza que está tomando y que se está reivindicando la causa palestina, ¿no? Producto, obviamente, del genocidio que se está perpetuando por parte del Estado sionista de Israel, ¿no? Pero de alguna manera digo, ahí también hay un faro donde América Latina no estaría del todo sola, ¿no? O sea, totalmente, tendríamos otros sures también ahí contra los genocidios, contra los ecocidios, ¿no? Por realmente otro mundo posible, que también fue una consigna, ¿no?, que levantó toda una movilización cuando empezaron los foros sociales mundiales, ¿no? Que era como el gran espacio público que nucleaba eso, ¿no? Que poder encontrar las luchas, ¿no?, de América Latina con las de Palestina, ¿no?, con las de Medio Oriente, con las de Asia, ¿no? Donde ahí, bueno, es una injusticia ambiental global también, ¿no?, que se resiste y que, bueno, que va a requerir eso de repensar, ¿no?, esas utopías, esas solidaridades, ¿no?, cómo las hacemos más fuertes y cómo superamos todos estos obstáculos, ¿no? De a uno por vez, tal vez. De a uno por vez, exactamente. O todos. O todos juntos ahora, ¿no? También que los movimientos también a veces se ven en esa situación, ¿no? Sí, exactamente. Pero también me parece que hay que pensar otros tiempos, porque los problemas que estamos teniendo son
nos van a exigir eso, ¿no? Nos están exigiendo eso, pensar en distintos tiempos también. Exacto, bueno, exacto. Y que no necesariamente es el tiempo quizás el dominante, ¿no? Que en ese tiempo dominante uno lo que ve es justamente esto que estamos mencionando, ¿no? Como ese tiempo más de muerte, si se quiere, ¿no? Hablando en esto de vida y muerte, ¿no? La tendencia, digamos, hacia donde van los procesos quizás más de corporaciones globales, más de monopolios, donde vemos un proceso mucho más crítico, ¿no? Porque la crisis de algún modo global se va agudizando cada vez más. Vemos dos grandes polos emergentes, ¿no? Por un lado, un polo quizás más atado al eje angloamericano, digamos, con Estados Unidos a la cabeza, y otro polo quizás más ligado digamos, a lo asiático, pero desde esa mirada no dominante también de una mirada desde China, ¿no? Me lo veo, digamos, como grandes contradicciones, pero digo, ¿dónde está la mirada esta de los sures, de los pueblos, para encontrarse desde otro lugar, ¿no? No necesariamente desde esos proyectos que de algún modo dejan cada vez más hambre, más marginados, más justamente desastres ambientales, que sabemos las nuevas generaciones son de algún modo quienes van a recibir, ¿no? Esos productos, ¿no? O sea, esos resultados de las acciones que hoy tendríamos que estar, ¿no? Debatiendo, discutiendo y teniendo en agenda, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio, gracias por compartirnos. No sé si querés dejarnos algunas palabras finales, algunas reflexiones ahí para, bueno, quienes están observando o quienes siempre se conectan, digamos, a estas propuestas, ¿no? Que hemos construido, por lo menos esto, de debates desde lo virtual, desde lo digital, pero que hablan de algún modo para encauzar las acciones reales, ¿no? Las cotidianas que llevamos adelante en nuestros territorios. Si nos querés dejar algún mensaje. Eso, que nos podamos seguir encontrando, que pueda haber más movilidad, ¿no? De todo tipo, encuentros, porque bueno, en esas redes es que nos fortalecemos, ¿no? Redes de todo tipo, ¿no? Y bueno, también construir, ¿no? Entre esas redes no son solamente redes académicas, redes de lucha, sino que se puedan imbricar, ¿no? Que realmente podamos hacer una movilización, ¿no? Que tenga ese horizonte, ¿no? Más constituyente, ¿no? Que, como decía, ¿no? Que tiene distintas escalas temporales, obstáculos a superar, pero que nos encuentra, digamos, con una perseverancia, ¿no? Con una convicción. Y eso es lo que tienen los afectados ambientales, al menos lo que he aprendido con ellas, con ellos, y lo que nos sostiene, ¿no? Así que... Muchísimas gracias. Bueno, y nuevamente agradecemos a quienes se han conectado. Ha sido un placer tenerte y ojalá podamos volver a encontrarnos acá. Bien, gracias. Muchísimas gracias.